La hacienda El Mezquital despertaba cada día con un silencio espeso, cargado de secretos viejos. El olor a leña húmeda se mezclaba con el de estiércol fresco, formando un perfume áspero que se quedaba en la ropa y en el alma. Los gallos cantaban sin entusiasmo, como si también estuvieran cansados de tanta rutina triste. Las paredes de adobe guardaban murmullos y discusiones apagadas, ecos de un pasado que nadie quería recordar. Entre ese paisaje seco, polvoriento, avanzaba Mariela, con pasos lentos pero firmes. Su cuerpo grande se deslizaba entre las sombras de la hacienda, provocando risas crueles a su paso. Risas que la seguían como perros flacos. El sol apenas tocaba la tierra cuando ya se sentía el peso del día sobre sus hombros. Y el campo, testigo eterno, guardaba la historia que estaba por contarse. Mariela era la jefa de la casa, al menos en nombre. Porque en la práctica nadie la respetaba, ni siquiera los hijos de su esposo, que crecieron alimentados de soberbia y burlas. Cada día al amanecer, la cocina se llenaba de comentarios hirientes disfrazados de chistes. Ahí viene la jefa rodando, decían, dejando caer carcajadas que cortaban el aire como látigos. El olor a café quemado se mezclaba con el ardor silencioso de su garganta. Hilario, su marido, escuchaba todo sin intervenir, sin defenderla, sin reconocerla. Y en medio de ese ruido cruel, Mariela tragaba su dolor con la misma facilidad con la que soplaba el fogón. Porque en esa casa, el silencio era su única arma, y también su única herida. El campo alrededor de la hacienda no era amable. El viento levantaba polvaredas que entraban por las rendijas y se instalaban en cada rincón. Los árboles se inclinaban como ancianos cansados, sus ramas secas estirándose hacia un cielo que pocas veces llovía. Las veredas eran duras, llenas de piedras sueltas y espinas que se clavaban en los pasos apresurados. El olor a tierra caliente se mezclaba con el aroma agrio del corral, creando un ambiente áspero, difícil de sostener. Para Mariela, ese paisaje era hogar y prisión al mismo tiempo. Un espacio que le recordaba lo fuerte que era y lo invisible que la habían vuelto. Pero bajo esa rudeza, el campo guardaba una promesa silenciosa. Una que ella todavía no podía oír. Desde niña, Mariela había aprendido que la vida en el campo era dura, pero no injusta. La injusticia venía de las personas, no de la tierra. Su abuelo le enseñó a hablar con animales, a escuchar el viento, a ver señales en la forma en que el polvo se movía. Pero cuando él murió, todo cambió. Llegaron el silencio, las burlas, el peso de las responsabilidades que no eran suyas. La hacienda dejó de ser un refugio y se convirtió en un juicio constante. Y su cuerpo, que antes era fuerza, ahora era motivo de vergüenza ajena. Cada paso que daba parecía una excusa para las risas. Cada gesto suyo era tratado como exageración. Y sin embargo, ella seguía de pie. El mayor dolor de Mariela no era el desprecio, era la mentira de que ese lugar no tenía espacio para ella. Como si su tamaño fuera un estorbo. Como si su voz fuera un ruido. Como si sus manos, capaces de sostener trabajo y vida, no valieran nada. Ella caminaba por los pasillos de adobe con la espalda inclinada, no por debilidad, sino para evitar ser vista. Para no causar más risas. Para no escuchar más comentarios. Pero la tierra siempre la veía. Y aunque ella no lo supiera, se preparaba para devolverle lo que el mundo le había quitado. Porque la tierra no olvida. Y la vida nunca deja una deuda sin saldar. Los días en la hacienda parecían repetirse como un rosario de tristeza. El fogón ardía, los animales bramaban, los hombres gritaban órdenes, y Mariela se movía entre todo eso como un espíritu pesado. Nadie preguntaba si estaba cansada. Nadie agradecía un plato caliente. Nadie veía la fuerza que había en sus manos. Y así se fue apagando por dentro, hasta quedar reducida a una sombra que obedecía. Pero incluso las sombras tienen un límite. Y Mariela estaba cerca del suyo. El campo comenzaba a cambiar. El viento traía otro tipo de olor. Un aroma a cambio.
a incendio, a valentía. Porque lo que nadie imaginaba, ni siquiera ella, era que la vida estaba a punto de torcer el destino de todos. Que la mujer que siempre fue blanco de burlas estaba destinada a enfrentar una prueba brutal. Una prueba que no solo revelaría su fuerza, sino también la verdad oculta de su historia. Y que, tras ese momento, nada volvería a ser igual en el mezquital. Ni la hacienda, ni los hombres, ni el silencio, ni Mariela. El amanecer caía sobre la hacienda El Mezquital, encendiendo el polvo con un brillo dorado que parecía arder en el aire quieto. Los gallos rompían la madrugada con un canto áspero, mientras Mariela, la jefa de la casa, se movía entre sombras. Nadie la llamaba jefa sin burla, pues su familia encontraba en su cuerpo grande un motivo constante de risa cruel. Ahí viene rodando, decían, clavándole palabras como espinas. Ella tragaba insultos, masticando dolor como quien muerde piedras. La cocina olía a leña húmeda y café muy cargado, sabor amargo que parecía mezclarse con su vida. Nadie le daba las gracias por nada. Y sin saberlo, aquel día abriría un camino que nadie imaginaba. Hilario, su marido, era un hombre seco como los matorrales que rodeaban el rancho. Hablaba poco, pero cada palabra era un golpe afilado. Siempre justificaba las burlas, si no quiere que le digan nada, que baje de peso. A Mariela esa frase le quemaba el pecho, más que cualquier fogón. El humo del fuego le irritaba los ojos, haciéndole llorar sin que nadie lo notara. El corral olía a estiércol fresco, y los caballos resoplaban como si también desaprobaran su presencia. Afuera, el sol nacía lento, anunciando un día que pesaba antes de empezar. Aún así, ella seguía firme, moviéndose despacio, pero con una dignidad que nadie veía. Los hijos de Hilario eran aún más crueles. Jóvenes duros, sin compasión, acostumbrados a reír de las desgracias ajenas. A Mariela le decían montículo, barril, cerro con piernas, como si su humanidad no contara. Ella barría el patio sin mirarles, tratando de que las palabras resbalaran, pero se le quedaban clavadas bajo la piel. El viento arrastraba hojas secas y polvo, envolviéndola como una nube áspera. Sentía que la tierra misma la juzgaba por ocupar demasiado espacio. Los perros se mantenían a distancia, oliendo la tensión en el aire. El día recién empezaba y ya Mariela estaba cansada de existir en aquel lugar. Su único refugio era el establo viejo, lleno de herramientas rotas y olor a madera húmeda. Allí, en ese silencio quebrado por el crujido de las vigas, se permitía temblar. Sentada en un banquito cojo, pensaba en cómo había llegado a una vida tan cargada de humillaciones. Recordaba tiempos en que reía fuerte, cuando corría detrás de los burros con el corazón ligero. Pero la hacienda la había enseñado a hacerse pequeña por dentro, aunque por fuera no pudiera. Las arañas tejían telas que parecían imitar su propia prisión. Un rayo de luz entraba por una rendija y tocaba el polvo suspendido, como si revelara sus pensamientos. Ella suspiraba, deseando un respiro que nunca llegaba. Esa tarde, mientras cocinaba, las burlas fueron más duras que nunca. La jefa se va a acabar el guiso antes de servirlo, gritó uno de los muchachos, arrancando carcajadas. Las risas chocaban con las paredes, rebotando como golpes secos en su pecho. Mariela removía la olla con fuerza, mientras el vapor le hacía lagrimear. El caldo burbujeaba, llenando el aire con el olor a grasa y especias. El ambiente se volvía denso, casi irrespirable. Hilario entró oliendo a sudor y a establo, y ella pensó que por fin pondría orden. Pero solo sonrió y dijo, no la molesten, que luego tiembla toda la casa. Las risas estallaron de nuevo como un latigazo. Aquella frase le quebró algo por dentro. Como si una cuerda invisible se hubiera reventado después de años de estirarse. Mariela apagó el fogón sin decir palabra y salió al patio, respirando un aire caliente cargado de polvo. El sol caía fuerte sobre la tierra reseca, y ella sentía la piel arder. No quería llorar donde pudieran verla. Caminó hasta la cerca vieja,
esa que daba al camino de tierra que serpenteaba hacia el horizonte. El viento traía olor a campo abierto, a libertad, a una vida que parecía pertenecerle a otra persona. El calor hacía vibrar el aire, distorsionando la línea entre sus ojos y sus deseos. Pero algo la mantenía ahí, como si estuviera atada a una raíz profunda. Esa noche casi no pegó los ojos. Las palabras hirientes seguían repitiéndose en su mente. Acarició su abdomen grande, no con vergüenza sino con una ternura triste. ¿Por qué mi cuerpo molesta tanto?, pensó en la oscuridad del cuarto. Los grillos cantaban afuera con indiferencia, como si su dolor fuera parte del paisaje. Las goteras del techo marcaban un ritmo lento, recordándole lo viejo que estaba todo. El olor a tierra mojada entraba por la ventana rota, mezclándose con su respiración pesada. Sentada en la cama, sintió su corazón latir lento y cansado. Algo dentro de ella se estaba preparando, aunque no sabía para qué. Al amanecer, mientras revisaba el corral, escuchó gritos desesperados. Los muchachos discutían, asustados porque un toro se había escapado en la madrugada. Era un animal grande, negro como la noche, famoso por su carácter violento. Hilario gritaba órdenes que nadie obedecía, porque ninguno se atrevía a acercarse. El toro embestía todo lo que encontraba, levantando nubes de tierra. El bramido profundo del animal hacía vibrar el suelo. Mariela sintió un escalofrío recorrerla, no de miedo, sino de memoria. Desde niña sabía calmar toros, pero nadie lo sabía. Y ese instante parecía llamarla con una fuerza extraña. Hilario la vio acercarse y soltó una carcajada que llenó el aire de veneno. «¿A poco tú vas a poder?», dijo burlándose, mientras los muchachos reían detrás. Pero Mariela no respondió, solo avanzó con pasos lentos hacia el corral. El polvo se levantaba alrededor de sus pies, creando un halo terroso. El olor a fierro caliente y a miedo era casi tangible. El toro la miraba con ojos furiosos, rasgando el suelo con las pezuñas. Mariela levantó la mano, temblando apenas. Recordó las palabras de su abuelo: a los animales se les habla como a la vida, sin gritos y sin miedo. Y siguió acercándose. El campo entero pareció contener el aliento. Mariela comenzó a murmurar palabras suaves, casi apagadas. El toro levantó la cabeza, resoplando con fuerza, moviendo su cuerpo enorme con tensión. Ella dio un paso más, luego otro, sintiendo cada latido en la garganta. El calor del sol le quemaba la nuca, pero no retrocedió. El animal gruñó, pero su mirada cambió apenas un segundo. Los hombres en la cerca observaban con terror y desconcierto. La brisa movió el cabello de Mariela, como si la envolviera en un manto invisible. Todo estaba por definirse. El toro embistió de pronto, en un estallido brutal. Un grito colectivo se elevó desde la cerca. Mariela se lanzó hacia un lado, rodando sobre la tierra que le raspó la piel. Su cuerpo grande amortiguó la caída, protegiéndola. Se levantó con dificultad, respirando fuerte, cubierta de polvo y sudor. El toro volvió a girar hacia ella, pero esta vez algo era distinto. Sus respiraciones se encontraron, como si compartieran un mismo pulso. Mariela avanzó otra vez, con una calma que no sabía de dónde venía. Y el animal bajó la cabeza, reconociéndola. La hacienda entera quedó en silencio. Mariela acarició el lomo del toro con movimientos lentos, hablándole en voz baja. Lo guió hacia el corral como si fuera un animal manso, y él la siguió sin resistencia. Los muchachos observaban con la boca abierta, incapaces de entender lo que veían. Hilario estaba pálido, con la soberbia hecha polvo. Por primera vez, todos miraban a Mariela como lo que siempre fue, una mujer fuerte, valiente, digna. El sol la iluminaba, cubierta de tierra pero llena de poder. Ella, que siempre había cargado las humillaciones, ahora dominaba a una bestia. Y sin pronunciar palabra, dejó que el silencio hablara por ella. El rumor del corral corrió por toda la hacienda como un viento inquieto. Todos hablaban de Mariela, de cómo había detenido al toro sin miedo.
Pero en vez de reconocimiento, lo que surgió primero fue el desconcierto. Nadie sabía cómo tratar aquella verdad que les volteaba el mundo. El aire olía a hierba fresca recién pisoteada por la bestia. El silencio que seguía la acompañaba como una sombra nueva, pesada, distinta. Mariela sintió miradas clavadas en su espalda mientras regresaba a la casa. El calor de la mañana subía rápido, marcando su piel como brasas. Y ella caminaba con el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía. Dentro de la cocina, todo estaba quieto, como si la vida hubiera hecho una pausa. La olla del caldo seguía en la mesa, con la grasa endurecida en la superficie. El olor rancio parecía recordarle quién era para los demás. Mariela apoyó las manos en la mesa y respiró profundo. Había tierra en su ropa, en su cabello, en su pecho. Era tierra que no quitaba fuerza, sino que la revelaba. En la ventana, la luz entraba cruzada, dibujando líneas sobre su figura grande. Sintió el cansancio de años acumulados en los huesos. Pero también una chispa que no sabía nombrar. Los hijastros entraron tarde, arrastrando los pies, con la vergüenza mal disimulada. Ya no se atrevían a burlarse como antes, sus ojos esquivaban los de ella. La llamaron Mariela, no Barril, ni Cerro, ni nada. Y esa pequeña diferencia le pinchó el corazón sin saber si dolía o aliviaba. El olor a sudor joven y a miedo reciente llenaba el aire. Trataron de actuar como si nada hubiera ocurrido, golpeando los vasos sobre la mesa. Pero el silencio los delató. Mariela se mantuvo firme, mirando el suelo, como si adivinara sus pensamientos. Por primera vez, ellos no sabían cómo mirar a la mujer que habían despreciado. Hilario apareció después, caminando rígido, con la boca apretada. No dijo buenos días, ni preguntó por la comida, ni mencionó el toro. Solo se quedó en la puerta, respirando fuerte, como si el aire le estorbara. Sus ojos evitaban los de ella, cargados de algo que no alcanzaba a disimular, miedo, orgullo herido, o ambas cosas. El olor a establo que traía siempre ahora parecía más sucio que antes. Mariela mantuvo la cabeza en alto, sintiendo una oleada de calor en el cuello. No iba a bajar la mirada. No ese día. La tensión entre ellos vibraba como un alambre a punto de romperse. El día siguió avanzando, pero nada volvió a ser igual. Los trabajadores del rancho miraban a Mariela con curiosidad, algunos con respeto. Otros con un asombro que les hacía contar la historia una y otra vez. Ella se escondía entre las labores, lavando ropa junto al pozo. El agua fría le quemaba las manos, despertándole sensaciones que llevaba tiempo adormecidas. El viento traía olor a hojas secas y a tierra caliente. Los árboles proyectaban sombras largas que le daban un respiro. Mientras restregaba una camisa, pensó en su abuelo y en todo lo que él le enseñó. Su memoria la envolvió como una manta vieja, cálida y rota. Por la tarde, Hilario se acercó al pozo, arrastrando su sombra grande. No habló de la manera usual, agresiva o cortante. Solo la observó un momento, apretando las manos. Mariela sintió el aire volverse más denso. Él tragó saliva antes de hablar, algo raro en él. No te arriesgues así otra vez, dijo sin tono claro. Ella lo miró, confundida por aquella frase sin burla. El silencio se extendió entre ellos, áspero, incómodo. Luego él se alejó sin esperar respuesta. Mariela miró el agua quieta en el cubo, preguntándose si realmente había escuchado lo que creyó. Al caer la tarde, el cielo se tornó rosado, y una calma extraña se instaló en la hacienda. Mariela se sentó junto a la cerca, mirando los campos que parecían infinitos. El olor a pasto seco y a madera vieja le hizo cerrar los ojos. Sentía un vacío hondo, como si algo estuviera por romperse. Los grillos comenzaban a cantar, anunciando la noche. Los colores del horizonte se desvanecían lentamente. Y ella se preguntaba si ese respeto momentáneo que la rodeaba era real o pasajero. El viento le movió el cabello con suavidad. Algo se estaba despertando dentro de ella,
algo que había dormido demasiado. Los muchachos pasaron cerca, hablando entre ellos en voz baja. No se acercaron, no empujaron, no se burlaron. Solo la miraron de reojo, con una mezcla de miedo y reconocimiento. Mariela sintió por primera vez un espacio para respirar. La tierra bajo sus pies estaba tibia, con olor a campo vivo y cansado. El sol dejaba una luz tenue sobre su piel, como una caricia inesperada. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo el peso de tantos años. Un peso que ahora no solo dolía, sino que quería transformarse. Aunque no supiera en qué. Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas, brillando como agujas sobre la oscuridad. Mariela salió al patio y respiró profundamente, buscando calma. La brisa nocturna traía olor a humedad y a animales dormidos. Escuchó el rumor lejano del río, un arrullo triste que la acompañaba desde siempre. Caminó descalza, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Cerró los ojos y dejó que la noche la envolviera. Pensó en el toro, en su fuerza, en su furia contenida. Y pensó en sí misma, descubriendo una fuerza parecida. En la madrugada, un grito desgarró el silencio. Era uno de los muchachos, su voz temblorosa atravesando la oscuridad. Mariela corrió hacia la bodega, con el corazón en la garganta. El olor a humo la golpeó antes de ver las llamas. El fuego se había prendido en los fardos de paja, extendiéndose rápido. El muchacho estaba atrapado detrás de una viga caída. La luz del fuego iluminaba su rostro aterrorizado. Las cenizas volaban como nieve ardiente alrededor. Y Mariela sintió la misma determinación que el toro le había despertado. Sin pensarlo, se lanzó hacia adentro, cubriéndose el rostro con el antebrazo. El calor era brutal, como manos de fuego queriendo arrancarle la piel. La madera crujía bajo sus pies, amenazando con ceder. Mariela empujó la viga con todas sus fuerzas, usando su cuerpo grande como palanca. Cada músculo ardía, cada respiración era un filo. Logró liberar al muchacho, quien lloraba sin control. Lo arrastró hacia la salida mientras el fuego rugía detrás de ellos. Afuera, el aire frío la golpeó como un milagro. Y ella cayó de rodillas, exhausta. La hacienda despertó caótica, con gritos, cubetas y sombras corriendo. Cuando Hilario vio a Mariela cubierta de hollín, con el muchacho temblando a su lado, su expresión cambió para siempre. No era sorpresa. No era miedo. Era algo más profundo, la revelación de una verdad que él había negado durante años. Mariela respiraba con dificultad, sintiendo la garganta arder. Pero había una luz nueva en su pecho, una que no conocía. La familia la miraba con ojos diferentes. Y en ese instante, ella entendió que el respeto verdadero nace del dolor, de la valentía y de la dignidad. La mañana después del incendio amaneció gris, como si el cielo también guardara cansancio. Un olor a ceniza mojada impregnaba toda la hacienda, mezclándose con el aire húmedo. Los gallos cantaron tarde, apagados, como si temieran despertar los recuerdos de la noche anterior. Mariela salió al patio, sintiendo la tierra fría bajo sus pies, todavía marcada por pisadas desesperadas. La bodega seguía humeando, herida, negra, como un aviso o un presagio. El viento arrastraba restos de paja carbonizada que parecían pequeñas hojas muertas. En su pecho, el cansancio vibraba como un tambor lento. Pero había algo distinto en su mirada, algo firme. Esa madrugada había cambiado más cosas de las que podía comprender. Los muchachos no se alejaban de ella. El que había sido rescatado temblaba todavía, con los ojos hinchados del llanto. Caminaba detrás de Mariela con la cabeza baja, como quien sigue a una autoridad recién descubierta. No había burla en su rostro, ni soberbia, solo un miedo reverente. El olor a humo se pegaba a su ropa como un recuerdo brutal. Hilario observaba a sus hijos sin entender en qué momento el mundo se le había volteado. La cocina estaba silenciosa, sin el tintineo usual de voces y risas crueles. Mariela preparaba café lentamente,
sintiendo cada movimiento como un ritual. Y, por primera vez, nadie se atrevió a decir una palabra. Era un silencio nuevo, casi sagrado. Hilario entró en la cocina con pasos pesados, arrastrando su orgullo como una sombra herida. Sus ojos se movían rápidos, evitando encender la conversación que ambos sabían que debía llegar. La luz del amanecer lo recortaba contra la puerta, mostrándole las manos llenas de tierra y hollín seco. Respiraba como si hubiese corrido, aunque solo estuviera ahí, parado. Mariela no levantó la vista, removía el café con calma, como si no le importara su presencia. Pero dentro de ella, un torbellino crecía, mezcla de rabia, alivio y cansancio. Hilario finalmente habló, con la voz quebrada. «Salvaste a mi hijo». La frase cayó pesada, sincera y cruda. Y por un instante, el silencio dejó de ser enemigo. Mariela sintió un temblor en el pecho, pero no respondió. Tenía miedo de hablar y perder la fuerza ganada con tanto dolor. Hilario apoyó una mano en la mesa, esperando que ella lo mirara. No lo hizo. Afuera, los gallos cantaron otra vez, como marcando un cambio. El olor del café llenó la cocina, cálido, amargo, verdadero. Hilario tragó saliva, como si las palabras siguientes fueran piedras. «Perdóname», murmuró. La palabra se quedó flotando en el aire, torpe, inusual, peligrosa. Mariela respiró hondo, pero no se movió. Por primera vez, él era el que temblaba. Y ella era la que tenía el silencio a su favor. Los trabajadores llegaron al amanecer, murmurando entre ellos sobre el incendio. Observaban a Mariela con respeto y una cautela que nunca antes le habían mostrado. La historia del toro ya era conocida, pero la del fuego la elevaba a un nivel distinto. Era la mujer que había enfrentado bestias y llamas sin pensarlo. La tierra húmeda olía a humo apagado y a hierba fresca. El cielo clareaba despacio, como abriendo los ojos a una nueva realidad. Doña Mariela la llamó uno de los peones por primera vez. Ella levantó la cabeza, sorprendida por el título. Sus ojos se encontraron con miradas sinceras. Y sintió como algo dentro de ella se enderezaba. El muchacho rescatado caminaba cerca, tembloroso, sin saber dónde poner las manos. No podía mirar a Mariela directamente, la gratitud lo hacía torpe. En su mente, revivía su rostro cubierto de hollín, su fuerza empujando la viga. Tenía miedo de lo que hubiera pasado sin ella. Hilario se acercó a su hijo, intentando ponerle la mano en el hombro, pero el muchacho dio un paso atrás. Era un rechazo pequeño, pero suficiente para que Hilario sintiera un golpe en el pecho. Mariela lo vio, y algo dentro de ella se inquietó. El viento levantó una nube leve de polvo, como si la hacienda entera contuviera el aliento. Había heridas nuevas abriéndose sin ruido. Con la luz del mediodía, el sol golpeaba fuerte, secando los restos de la tragedia nocturna. Mariela decidió acercarse a la bodega quemada, aunque el dolor en sus piernas seguía ardiendo. Los restos despedían un olor a madera quemada mezclada con metal caliente. Cada paso le traía imágenes del fuego, el crujido de la viga, el llanto del muchacho. Se llevó una mano al pecho, sintiendo un cansancio más profundo que el físico. Los muchachos la siguieron en silencio, como escoltas incómodos. Ella se agachó para limpiar un pedazo de madera chamuscada. El contraste de su piel sobre el carbón la estremeció. Todo eso, pensó, pudo haber sido un final. Pasado el mediodía, los peones intentaban reconstruir la entrada de la bodega. Mariela se quedó observando, sin intervenir, solo dejando que la vida siguiera su curso. Hilario se acercó lentamente, acariciándose la barba con nerviosismo. No sabía cómo pararse frente a ella sin sentirse pequeño. El sol iluminaba sus arrugas y la sombra de culpa en su rostro. «Quiero hablar contigo», dijo, sin alzar la voz. Mariela sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Caminaron juntos hacia la sombra del mezquite grande. El árbol olía a savia y a madera caliente.
Y debajo de su sombra, los silencios dolían menos. Hilario respiró hondo antes de hablar, como si el aire le costara. Te fallé, dijo, sin adornos, sin excusas. La frase le salió quebrada, como si raspara al salir. Mariela sintió un golpe suave en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. Él siguió hablando, mirando el suelo como un niño castigado. No vi quién eras, no quise ver. El viento movía las hojas del mezquite, creando un murmullo que parecía juzgarlo. Mariela escuchó en silencio, sintiendo el peso de los años. Había esperado esas palabras sin saberlo. Pero no sabía qué hacer con ellas ahora. El mezquite, viejo y firme, parecía escuchar también. Ella cerró los ojos, dejando que el aire tibio le recorriera la piel. El olor a polvo, a barro seco y a madera vieja le recordó que todo lo vivido estaba tatuado en el campo. No podía borrarse. No debía. Yo aprendí a sobrevivir sola, dijo finalmente, con la voz baja pero firme. Hilario levantó la vista, sorprendido por la fuerza serena de sus palabras. El silencio entre ellos se volvió denso, lleno de verdades aplastadas durante años. Mariela sintió que algo cambiaba en su interior mientras hablaba. No era perdón lo que nacía. Era algo más profundo, claridad. Y, por primera vez, no tuvo miedo de mostrarla. Mientras regresaba a la casa, sintió que el suelo bajo sus pies no era el mismo. Cada paso parecía afirmar una verdad recién descubierta. Los muchachos la miraban diferente, no como quien observa a alguien débil, sino como quien sigue a un guía inesperado. El aire olía a maíz tostado de alguna cocina lejana. La tarde estaba tibia, suave, como si la tierra quisiera ofrecerle un descanso. Hilario caminaba detrás, en silencio, aceptando la distancia que ella marcaba. Y aunque la herida entre ellos seguía abierta, algo ya había comenzado a sanar. Pero Mariela sabía que aún faltaba la parte más difícil, decidir su propio destino. Al caer la tarde, la luz anaranjada envolvió todo con una belleza triste. Mariela se sentó junto a la cerca, mirando el campo que se extendía como un océano seco. El viento movía las matas de pasto, creando olas silenciosas. Los grillos empezaron a cantar, llenando el aire con su música nocturna. Mariela apoyó las manos en su falda, sintiendo la grasa, la tierra, la fuerza. Sabía que algo grande se avecinaba, algo que cambiaría el rumbo de su vida. El cielo se tiñó de un rojo profundo, como una herida abierta. Y ella comprendió que a veces, para nacer de nuevo, primero hay que arder. Y esa noche, Mariela decidió que ya no volvería a ser la misma. La mañana amaneció pesada, con un aire denso que parecía presagiar decisiones difíciles. El olor a pasto húmedo subía desde la tierra como un suspiro cansado. Mariela salió al patio, sintiendo la frescura pegársele a la piel aún marcada por el cansancio del incendio. Los gallos cantaron tarde, como si el día no quisiera empezar. La hacienda estaba silenciosa, expectante, mirando cada uno de sus pasos. Los muchachos lo observaban desde lejos, con respeto torpe, sin saber cómo acercarse. Hilario estaba sentado en la entrada, cabizbajo, como un hombre derrotado. Mariela sintió un peso distinto en el pecho, uno que no venía del dolor, sino de claridad. Y supo que ese día sería un quiebre. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, como si las palabras fueran brasas que nadie quería tocar. El olor del café llenaba la cocina, mezclándose con la leña recién encendida. Mariela sirvió los platos con movimientos lentos, conscientes, firmes. Los muchachos comieron sin levantar la cabeza, como niños asustados ante su propia culpa. Hilario la miraba con ojos cansados, intentando encontrar el momento para hablar. Pero Mariela no iba a dárselo tan fácil. Había esperado demasiado. Afuera, un burro rebuznó, rompiendo la quietud. El sonido resonó como una campana. Y en ese instante, ella entendió que tenía que moverse.
Mariela salió de la cocina sin avisar, caminando hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo. El viento levantó polvo fino que se pegó a su falda. El olor a barro seco mezclado con flores silvestres la envolvió como un recuerdo antiguo. Los muchachos la siguieron con la mirada, confundidos. Hilario se levantó impulsivamente, pero no se atrevió a detenerla. Ella avanzaba con pasos firmes, como si cada huella dejara atrás años de humillación. El sol apenas asomaba, tiñendo de oro los cerros lejanos. Mariela respiró hondo, sintiendo la libertad en la lengua. Y por primera vez, caminó sin pedir permiso. Al llegar al camino, vio la tierra marcada por las huellas del ganado y las viejas ruedas de carreta. Ese polvo la había visto crecer, reír, callar y romperse. El olor a campo abierto la recibió como un abrazo áspero. Desde ahí podía ver la hacienda entera, pequeña a lo lejos, casi ajena. Mariela apretó los puños, recordando cada burla que había tragado. Recordó el toro, el fuego, los gritos, la fuerza que había descubierto en su propio cuerpo. Un pájaro pasó volando, dejando un chillido breve en el aire. Los árboles se mecieron, susurrando algo que parecía aliento. Era un nuevo comienzo llamándola. Decidió caminar hasta la vieja casa de su amiga Tomasa, una mujer sabia, partera y curandera del pueblo. El sendero estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pasos. El aire olía a resina y polvo caliente, mezclado con el aroma dulce de las flores de mezquite. Mariela sentía cómo su corazón latía fuerte, no por cansancio, sino por decisión. Cada paso era un pequeño acto de libertad. Escuchó a lo lejos el balido de las cabras de la vecina. El sol ya calentaba su espalda, pero no le molestaba. Mariela seguía caminando, con una fuerza que no conocía. Y algo en su interior empezaba a sanar. Tomasa la recibió con ojos que lo entendían todo sin preguntar. Su casa olía a hierbas secas, a humo suave y a tierra fértil. Mariela entró y sintió que su cuerpo finalmente aflojaba. «Te esperaba», murmuró Tomasa, como si supiera lo que venía. La mesa estaba cubierta de frascos con raíces, flores y brebajes viejos. El gallo del patio cantó, marcando el ritmo de un nuevo destino. Mariela se sentó, sintiendo cómo la silla crujía bajo su peso sin juzgarla. Tomasa le tomó las manos, cálidas como la tierra mojada. Y entonces, Mariela dejó caer las lágrimas que había sostenido por años. Las palabras salieron con dificultad, entre respiraciones rotas. Mariela habló de las burlas, del silencio, de la soledad que había vivido en esa hacienda seca. Confesó el dolor de cargar con un cuerpo que el mundo despreciaba. Recordó el fuego, el miedo, el peso de la viga, el latido del toro. Tomasa la escuchaba con paciencia infinita, sin interrumpir. El olor a hierbabuena hervida llenaba el cuarto. Afuera, el viento movía las ramas del huizache, dejando caer hojas pequeñas. Mariela sintió que con cada palabra se liberaba una parte de ella. Y comprendió que hablar también era una forma de resistencia. Tomasa preparó un té oscuro y humeante, con un aroma amargo y dulce al mismo tiempo. «Este es para que encuentres lo que vales», dijo, poniéndolo frente a ella. Mariela lo bebió despacio, sintiendo el calor bajar por su garganta y acomodarse en su pecho. La vieja curandera le acarició el brazo con ternura. «El fuego te mostró, hija», añadió. Mariela cerró los ojos, dejando que esas palabras entraran en ella como luz. Afuera, el sol se alzaba firme. Y el campo respiraba con calma. Por primera vez en mucho tiempo, Mariela sintió paz. Una paz profunda, silenciosa, poderosa. De regreso por el camino, Mariela llevaba la frente en alto. El viento era más suave, como si el campo la reconociera de otra manera. El olor a tierra caliente le llegó como un abrazo. A lo lejos, la hacienda se veía menos grande, menos imponente. Ya no era una cárcel, era solo un sitio. Mariela sintió que el peso en su pecho se había transformado. No había desaparecido, pero ya no dolía igual.
Los recuerdos seguían ahí, pero no la dominaban. Y sus pasos eran más ligeros. Cada huella que dejaba parecía un nuevo comienzo. Y ella estaba lista. Cuando llegó, los muchachos se acercaron, inseguros, con ojos de culpa joven. No sabían qué decir, ni cómo. Había respeto en su postura, y algo más profundo, vergüenza sincera. Mariela los miró con calma, sin odio. El viento movió su falda, levantando polvo suave. Hilario salió detrás, nervioso, inquieto, casi temblando. La tensión en el aire era espesa, como humo invisible. Pero Mariela no retrocedió. Esa era su tierra. Esa era su historia. Y ahora, también era su verdad. El silencio se volvió un puente, no una barrera. Y todos lo sintieron. Hilario caminó hacia ella, con pasos lentos, casi torpes. El olor a establo y sudor lo envolvía, pero ya no era una amenaza. Hablé con Dios anoche, murmuró, sin saber cómo empezar. Mariela lo miró de frente, sin bajar la cabeza. Él tragó saliva, juntando fuerzas. Quiero cambiar, dijo, y su voz sonó honesta por primera vez. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas del patio. Mariela sintió un estremecimiento, mitad dolor, mitad esperanza. Pero no respondió de inmediato. Porque las palabras, sin acciones, son apenas humo. Y ella ya no vivía de humo. El sol empezó a bajar, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Mariela se quedó afuera, mirando cómo la luz caía sobre el campo. El aire olía a maíz tostado y a tierra fresca. Los grillos comenzaron a cantar, llenando el silencio. Hilario y los muchachos la observaban desde lejos, sin atreverse a acercarse. Algo había cambiado en todos. Algo profundo, irreversible. Mariela cerró los ojos, dejando que el viento la envolviera. Y en su corazón, una verdad nueva se alzó con fuerza. Ella ya no caminaba desde el dolor, sino desde la dignidad. Y ese era recién el comienzo. La mañana llegó tibia, con un cielo que parecía sostener un secreto. Mariela abrió la puerta de la hacienda y el olor a madera vieja la envolvió como un recuerdo que no dolía tanto como antes. Los gallos cantaron temprano, marcando un nuevo ciclo. El aire estaba cargado de silencio, pero un silencio distinto, expectante. Ella caminó hacia el patio, sintiendo como el sol le calentaba la espalda. Los muchachos ya estaban de pie, evitando mirarla directamente. Hilario se mantenía cerca de ellos, nervioso, inquieto. Y Mariela supo que ese día algo importante debía decirse. Algo que venía acumulándose desde hacía años. Mientras preparaba el desayuno, la leña crujió en el fogón como si contara historias antiguas. El olor a tortillas recién hechas llenó la cocina, mezclándose con el aroma suave del café. Mariela movía la masa con manos precisas, seguras, como si su cuerpo recordara el camino antes que su mente. Los muchachos entraron despacio, recogidos, casi torpes. Nadie se atrevió a burlarse de su forma de caminar ni del sonido de sus pisadas. Era un respeto frágil, casi recién nacido. Hilario se sentó frente a ella, tragando saliva. La miró como si estuviera viendo a una desconocida. Y en parte, lo estaba. Mariela sintió la mirada de Hilario como una pregunta sin palabras. Había culpa en sus ojos, pero también miedo. Miedo de perder algo, miedo de enfrentar lo que él mismo había destruido. Ella respiró profundo, dejando que el olor a maíz tostado le calmara el pecho. Sirvió los platos sin temblar. Afuera, el sol iluminaba los corrales con un brillo suave. El silencio se volvió denso. Hilario abrió la boca, pero no encontró la frase adecuada. Mariela lo observó apenas un instante. Y supo que no podía seguir cargando sola lo que él había quebrado. Algo tenía que romperse, o todo terminaría igual. Después del desayuno, Mariela salió al patio y miró el horizonte largo, seco, abierto.
El viento levantaba polvo en espirales pequeñas que parecían danzar para ella. Los árboles del huizache se movían lento, murmurando un canto que solo el campo entiende. La tierra olía a sol nuevo. Mariela recordó a su abuelo, a su voz pausada diciéndole, cuando uno se descubre fuerte, ya no cabe donde antes estaba. Sus palabras regresaron como un eco. Y ella supo que había llegado el momento de decidir. No podía seguir callando. No podía seguir en esa vida que la había apagado. La dignidad pedía espacio. Y ella también. Hilario se acercó con pasos inciertos, como si temiera que la tierra se abriera bajo sus pies. El olor a establo llegaba con él, mezclado con sudor seco y culpa vieja. Mariela, comenzó, pero la voz se le quebró. Ella no respondió, se mantuvo firme, mirando un punto lejano donde el sol y la tierra se encontraban. Él intentó acercarse más, pero algo en su postura dejaba claro que no era bienvenido. No puedo seguir así, murmuró, casi inaudible. Mariela apretó los labios. El viento sopló fuerte, levantando polvo entre ellos. Era como si la hacienda entera estuviera esperando su respuesta. Y ella no iba a temblar. Finalmente, Mariela habló. Su voz no era alta, pero sí firme como tierra compacta. Yo tampoco puedo seguir así. Las palabras cayeron pesadas, verdaderas, redondas. Hilario dio un paso atrás, sorprendido por la claridad de su tono. Ella siguió, me humillaste, ustedes todos. Y ahora quieren que todo siga igual. En su voz no había llanto, solo verdad. Los muchachos escuchaban desde la distancia, tensos como cuerdas estiradas. El campo parecía haberse detenido. Ni los perros ladraban. Hilario tragó saliva, intentando responder. Pero no encontró cómo justificar años de heridas. Y el silencio lo envolvió. Mariela respiró hondo, sintiendo en el pecho una fuerza nueva. No quiero rencor, dijo, mirando a cada uno de los muchachos. Pero tampoco quiero seguir viviendo donde no se me respeta. El aire se volvió espeso, como si la hacienda estuviera conteniendo el aliento. Los muchachos bajaron la cabeza, avergonzados. Hilario se frotó las manos, temblando. Afuera, un caballo resopló fuerte, rompiendo el silencio. Mariela sintió que su corazón latía en un ritmo que ya no temblaba. La verdad había sido dicha. Y no había vuelta atrás. Decidió caminar hacia la bodega quemada, como si los restos chamuscados guardaran una respuesta. El olor a madera negra seguía impregnado en el aire, áspero y triste. Las paredes carbonizadas parecían ruinas de una vida vieja. Mariela pasó los dedos por una tabla quemada. Sintió el polvo mancharle la piel. Y comprendió algo, ella había sobrevivido al fuego. Literal y simbólico. Los muchachos se acercaron por detrás, con pasos lentos, inseguros. Gracias por salvarlo, mamá, murmuró uno de ellos, quebrándose. Mariela cerró los ojos. Esa palabra, salida de esa boca, era un milagro. O una herida nueva. El muchacho que había estado atrapado rompió en llanto. Lloró como un niño, con vergüenza, con alivio, con miedo. Perdóname, repitió, limpiándose la cara con la manga. El aire se volvió más suave, más humano. Mariela sintió que algo se aflojaba en su interior. Tal vez la rabia, tal vez el dolor más viejo. Hilario observó esa escena desde lejos, con los ojos brillosos. No se atrevía a acercarse. Sabía que él también debía pedir perdón. Pero no sabía cómo hacerlo sin romperse. Y a veces, romperse es el único camino hacia la verdad. Mariela los abrazó a todos con una calma nueva. No era un abrazo de rendición, sino de reconocimiento mutuo. Sus brazos rodearon esos cuerpos que tantas veces la hirieron con palabras. Y ellos, por primera vez, se dejaron sostener. El olor a humo viejo y a sudor joven se mezcló entre todos. El viento levantó hojas secas que giraron alrededor de la escena.
Era un abrazo imperfecto, torpe, pero verdadero. Un punto de quiebre. Un punto de comienzo. Mariela sintió que algo renacía en ella. Y no tenía miedo. Pero no todo podía resolverse en un abrazo. Mariela se separó de ellos con suavidad. Voy a hacer cambios, dijo, con una firmeza serena. Y ustedes tendrán que acostumbrarse. Los muchachos asintieron. Hilario bajó la cabeza. Ella siguió, no voy a dejar esta hacienda. No voy a huir. Este también es mi hogar. El viento sopló más fuerte, moviendo el polvo del patio. Pero tampoco voy a vivir como antes, añadió. Y esa frase cayó como una campanada. Un decreto. Un renacer. Al atardecer, Mariela regresó al mezquite grande y se sentó bajo su sombra. El olor a resina y tierra caliente la envolvió como un manto. El cielo se teñía de naranja, luego de rosa, luego de un rojo profundo que parecía un presagio. Los grillos comenzaron a cantar, marcando el cierre del día. Mariela respiró lento. Sintió su cuerpo grande, digno, fuerte. El fuego la había revelado. La humillación la había templado. Y ahora, ella estaba lista para caminar hacia el destino que por fin era suyo. Con su nombre. Con su peso. Con su historia. Con su verdad. El amanecer llegó envuelto en un aire fresco que anunciaba cambios. Mariela salió al patio con los pies descalzos, sintiendo la humedad de la tierra como un latido antiguo. El olor a rocío mezclado con estiércol fresco subía desde los corrales. El cielo tenía un tono azul profundo, casi solemne. Ella respiró hondo, dejando que el campo le llenara el pecho. Los perros la miraron pasar con una calma nueva, como si reconocieran algo distinto en su andar. El viento movió su falda, levantando polvo suave. Era un día igual a cualquier otro, pero en ella todo había cambiado. Y el mundo, consciente o no, empezaba a acomodarse. Los muchachos se acercaron temprano, casi con timidez. Traían herramientas en las manos, como si esperaran que ella les asignara tareas. Mariela los vio llegar y notó la manera en que evitaban levantar la voz. El olor a sudor joven y a jabón barato los envolvía. Buenos días, mamá, dijo el que había sido rescatado, y la palabra resonó profunda, inesperada. Mariela sintió un nudo en la garganta, pero permaneció firme. El sol comenzaba a iluminar sus rostros, mostrando el cansancio y el arrepentimiento. Ella asintió con serenidad. Los muchachos se relajaron apenas. Y el día comenzó con un aire de aprendizaje. Hilario observaba desde la puerta, inquieto, con los brazos colgando a los lados. Parecía un hombre que no encontraba su lugar en su propia vida. Mariela lo vio, pero no se acercó. No todavía. Él bajó la mirada, sintiendo su propio peso por primera vez. El olor a leña quemada del desayuno aún flotaba en el aire. Hilario dio un paso, luego otro, acercándose con cautela. ¿Te ayudo?, preguntó. La frase salió torpe, insegura. Mariela no respondió de inmediato. Lo observó, evaluando. Y finalmente, sin suavidad, dijo, haz lo que debiste hacer siempre, trabajar a mi lado, no encima de mí. El hombre asintió, tragando su orgullo. Una grieta se abría, quizás, también un puente. El día avanzó con un ritmo diferente. Mariela recorrió la hacienda con autoridad tranquila, revisando los corrales, la cerca y la leña para el invierno. El sol calentaba la tierra, liberando un olor profundo a arcilla viva. Los muchachos la seguían sin protestar, aprendiendo de su experiencia. Mariela señalaba, ordenaba, corregía. Y cada instrucción suya era recibida sin burla, sin resistencia. Hilario intentaba mantenerse cerca, copiando los movimientos de los hijos, mudo. El campo parecía más amplio, más respirable. Y por primera vez, Mariela sintió cómo la hacienda respondía a su presencia. Como si siempre hubiera sido ella la verdadera jefa.
Al mediodía, el calor cayó fuerte sobre los techos de lámina. La cocina olía a frijoles hirviendo, chile asado y tortillas recién infladas. Mariela, sudando, se limpió la frente con el dorso de la mano. Los muchachos entraron en fila, cansados pero tranquilos. Se sentaron sin hacer ruido, sin que nadie tuviera que regañarlos. Hilario llegó después, con la camisa empapada de sudor y la mirada baja. El silencio se hizo pesado mientras Mariela servía los platos. Y fue el muchacho mayor quien rompió el hielo. Mamá, la comida huele bien. Ella detuvo el movimiento por un segundo. Luego sirvió sin temblar. Y el silencio, por primera vez, no dolió. Después de comer, Mariela salió a lavar los utensilios en el pozo. El agua estaba fría, cristalina, y el sonido del chapoteo le dio un extraño consuelo. El viento arrastraba hojas secas que giraban sobre el patio. El olor a jabón rústico y a barro mojado la hizo recordar su infancia. Hilario se acercó sin hacer ruido, pero ella lo sintió. «Quiero pedirte algo», dijo él, con voz baja. Mariela no levantó la vista. «Habla». Hilario respiró hondo, tembloroso. «Quiero que me enseñes a tratarte bien». La frase cayó como un golpe suave, pero contundente. Mariela sintió algo abrirse dentro de ella, no de amor, pero sí de verdad. El viento sopló con más fuerza, moviendo el agua del pozo. Mariela levantó la cara finalmente, observando a Hilario. Había un cansancio sincero en sus ojos, no fingido. «No puedo enseñarte eso», respondió con calma. Hilario frunció el ceño, confundido. «Entonces, ¿qué hago?» Ella dejó caer el trapo dentro del agua y habló despacio. «Solo actúa como si yo valiera lo que valgo. Lo demás llegará solo». Hilario bajó la cabeza, aceptando la lección. Detrás de ellos, los árboles murmuraban con el viento caliente. Y en el pozo, el reflejo de Mariela parecía más firme que nunca. Por la tarde, Mariela decidió sacar a caminar al toro negro, el mismo que había dominado días atrás. El animal resopló, inquieto, pero la siguió sin resistencia. Los muchachos observaban desde la cerca, sorprendidos por la calma del animal frente a ella. Mariela caminó despacio, sintiendo el sol dorar su piel. El olor del toro, fuerte y animal, no le provocaba miedo. Era un recuerdo vivo de su fuerza. Las pisadas del animal marcaban la tierra húmeda. Y ella comprendió que dominar una bestia había sido fácil comparado con dominar años de humillación. Pero estaba aprendiendo. Y ese aprendizaje era sagrado. Cuando regresaron al corral, Mariela se apoyó en la cerca, sintiendo la madera tibia bajo sus manos. El viento movió su cabello, dejando al descubierto gotas de sudor que brillaron bajo la luz. Hilario y los muchachos se acercaron lentamente. Había algo distinto en sus miradas, respeto, sí, pero también admiración. Mariela respiró hondo, dejando que ese reconocimiento entrara sin miedo. Por años lo había deseado. Ahora lo recibía sin desesperación. El campo olía a sol, a ganado y a promesa. Y el corazón de Mariela latía como un tambor firme. Al caer la tarde, el cielo se pintó de naranja profundo. Mariela se sentó bajo el mezquite grande, como cada día desde su renacer. El tronco viejo conservaba el olor a resina, mezclado con tierra caliente. Los grillos comenzaron a cantar con un tono suave, ritual. Hilario se acercó despacio, sin interrumpir. Se sentó a varios metros, respetando su espacio. Los muchachos se quedaron atrás, observando sin invadir. Mariela cerró los ojos y dejó que el viento la rodeara. Era un momento simple, pero lleno de significado. Por primera vez, estaba siendo respetada en silencio. Y ese silencio sanaba. Cuando la noche llegó, el cielo se llenó de estrellas como clavos brillantes sobre terciopelo oscuro. Mariela volvió a la casa caminando con calma. El olor a pan recién horneado salía por la ventana, mezclándose con el perfume del campo nocturno.
Hilario abrió la puerta para ella, no por obligación, sino por conciencia. Mariela pasó sin mirarlo, pero algo cálido se movió en su pecho. La dignidad empezaba a asentarse en cada rincón de la hacienda. Y Mariela sabía que su fuerza no era un accidente, era su destino. Un destino que apenas comenzaba a escribirse. El sol salió entre nubes bajas, tiñendo la hacienda con una luz amarillenta que parecía vieja. Mariela abrió la puerta y el olor a tierra húmeda le llegó como un recuerdo que tocaba el alma. Los gallos cantaban lejos, apagados por la bruma que cubría los corrales. La mañana tenía un aire silencioso, como si el campo supiera que algo importante estaba por revelarse. Mariela sintió el peso del día en el pecho, no un peso triste, sino uno que anunciaba decisiones profundas. Sus manos, aún ásperas por el trabajo, se apoyaron en el marco de la puerta. Y el mundo frente a ella se sintió distinto. La dignidad había echado raíces. Y la tierra la reconocía. Los muchachos ya estaban trabajando cuando ella llegó al corral. Movían balas de paja, arreglaban la cerca con clavos nuevos, limpiaban el establo. El olor a estiércol mezclado con madera fresca llenaba el aire. Cuando la vieron, todos bajaron la vista con un respeto humilde. «Buenos días, mamá», dijeron casi al mismo tiempo. Mariela sintió una punzada en el pecho, mezcla de nostalgia y sorpresa. Todavía le costaba escuchar esa palabra en sus bocas. Pero no escapó de ella. Los observó trabajar, notando un cambio verdadero en sus gestos. Y comprendió que la vida, a veces, sí sabe corregirse. Hilario apareció con un balde en la mano, sudando ya desde temprano. Evitó acercarse demasiado, pero tampoco huyó. Sus pasos eran más lentos, más pensados. El olor a cuero y esfuerzo lo rodeaba, distinto del olor áspero de antes. Mariela lo observó sin mostrar sus pensamientos. Él levantó la vista apenas y murmuró: «Hoy quiero hacer las cosas bien». Era una frase sencilla, pero tenía el peso de años. Mariela no respondió. No necesitaba hacerlo. El viento sopló entre ellos, moviendo las hojas secas como un recordatorio de lo que queda atrás. Y Hilario siguió trabajando, sin esperar aprobación. El día avanzó, y Mariela decidió ir a revisar el terreno trasero, donde su abuelo alguna vez sembró maíz. La tierra estaba cubierta de maleza, pero aún olía a memoria. El aire transportaba un aroma a polvo viejo y raíces enterradas. Mariela caminó despacio, recordando sus pasos de niña cuando corría tras las gallinas. El sol calentaba el suelo, liberando un vapor tenue. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó correr entre sus dedos. Aquella tierra la había visto sufrir, pero también la había sostenido. Y ahora parecía esperar algo de ella. Era tuya desde siempre, pensó. Y su corazón respondió. Decidió limpiar el terreno. No pidió ayuda. No la necesitaba. Tomó una hoz vieja, oxidada, y comenzó a cortar la maleza. El olor a hierba rota se levantó en el aire, mezclándose con el sudor que corría por su frente. Sus brazos se movían con fuerza, con precisión. Cada corte era una liberación. Cada paso era un acto de renacimiento. Los muchachos, desde lejos, la observaron con asombro, sin atreverse a interrumpirla. Hilario también la vio, apoyado en un poste, sin palabras. Mariela avanzaba entre los matorrales como quien abre un camino propio. Y el campo, silencioso, la honraba. A media tarde, Tomasa llegó caminando desde el pueblo, con su paso lento y su bastón gastado. El aire olía a resina y a humo suave cuando ella se acercó. «Te escuché desde lejos», dijo, sonriendo con sabiduría antigua. Mariela la saludó con un abrazo que sabía ahogar. Tomasa miró la tierra limpia, el sudor en la frente de Mariela, la hoz apoyada en el tronco. «Ya estás lista», murmuró, como quien reconoce una verdad evidente. Mariela frunció el ceño. «¿Lista para qué?». Tomasa tomó un puñado de tierra y lo olió con reverencia.
para reclamar lo que siempre fue tuyo. Y el viento confirmó sus palabras con un susurro seco. Sentadas bajo el árbol, Tomasa habló con calma. Le contó que su abuelo había querido dejarle esa parte de la hacienda. Era para ti, Mariela. Pero Hilario nunca quiso aceptarlo. El aire se volvió repentinamente más frío. Mariela sintió un golpe en el pecho, un latido antiguo que despertaba. El olor a tierra removida se mezcló con una punzada de traición. Tomasa siguió, el papel nunca se firmó, pero la voluntad era clara. Mariela apretó los puños, mirando el horizonte ardiente. No era sorpresa, era confirmación. Confirmación de una injusticia que dormía bajo el polvo. Y ahora despertaba. Cuando Tomasa se marchó, Mariela regresó a la hacienda con una determinación nueva. Sus pasos eran lentos, pero firmes, como si caminara hacia un destino marcado. Los muchachos la vieron venir y dejaron las herramientas a un lado. Hilario, al ver el gesto de su rostro, supo que algo grande estaba por decirse. El aire olía a maíz tostado, mezclado con el aroma seco de la tarde. Mariela se detuvo frente a todos. Su sombra se alargaba sobre la tierra. Y el silencio se hizo profundo, casi ritual. Los ojos de todos se clavaron en ella. El momento había llegado. Quiero hablar, dijo Mariela con voz firme, sin temblor. Hilario tragó saliva. Los muchachos se enderezaron. Mariela tomó aire, dejando que el viento le rozara la piel. Mi abuelo quiso dejarme ese terreno. Hilario cerró los ojos con culpa vieja. Y tú lo sabías. La acusación no era un grito, pero sí un golpe certero. Los muchachos se miraron entre ellos, sorprendidos. El campo entero pareció detenerse. El sol cayó justo sobre su rostro, iluminándolo con dureza. Y Mariela sintió una fuerza surgir desde lo profundo de su historia. Una fuerza que llevaba años pidiendo salida. Hilario abrió la boca para defenderse, pero no encontró palabras. Era otro tiempo, balbuceó. Mariela levantó la mano, deteniéndolo. Ya no importa el pasado, dijo, con voz que cortaba el aire. Lo que importa es que ahora voy a recuperarlo. Los muchachos miraron a su padre, esperando una reacción. Pero Hilario solo bajó la cabeza, derrotado por su verdad. El viento sopló fuerte, agitando las hojas del mezquite. Mariela permaneció firme, como un árbol que por fin reconoce sus raíces. Y el campo la sostuvo. Mariela caminó hacia el terreno que había limpiado. Sus pasos eran un anuncio, una promesa, un acto de justicia. El olor a hierba recién cortada la envolvió. Los muchachos la siguieron, no por obligación, sino por respeto. Hilario caminó atrás, lento, con los hombros caídos. Voy a sembrar, dijo Mariela, acariciando la tierra con la palma abierta. Aquí empezará lo nuevo. El viento se detuvo por un instante, como si quisiera escucharla. Y en ese silencio sagrado, la tierra aceptó su decisión. Era un renacer. Un juramento. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de rojo intenso, como si la vida misma quisiera firmar aquel pacto. Mariela se sentó bajo el mezquite, con la mirada perdida en los surcos recién marcados. El olor a tierra caliente y savia vieja llenaba el aire. Los grillos cantaban, suaves, como si la noche también celebrara. Mariela apoyó las manos sobre su regazo, sintiendo su cuerpo grande, fuerte, vivo. Ya no era la mujer que tragaba silencios. Ya no era la que cargaba humillaciones ajenas. Era una mujer que había reclamado su nombre, su historia y su tierra. Era, por fin, dueña de sí misma. La mañana amaneció tibia, tranquila, con un cielo rosado que parecía presagiar un cierre inevitable. Mariela salió de la casa con pasos firmes, sintiendo cómo la brisa movía su falda con suavidad. El olor a suelo recién removido llegaba desde el terreno que había limpiado el día anterior. Los gallos cantaban con fuerza, como si celebraran un nuevo inicio.
En el aire había una paz extraña, una calma que antecede a lo grande. Los muchachos ya estaban despiertos, pero no se atrevieron a acercarse todavía. Hilario se quedó en el umbral de la puerta, con la mirada clavada en ella. Y Mariela supo que ese día iba a redefinirlos a todos. Mariela caminó hacia el terreno, donde la tierra oscura esperaba sus manos. El campo estaba fresco, suave, casi respirando. Las hierbas cortadas desprendían un aroma a savia viva. Tomó una pala y marcó los primeros surcos, hundiéndola en la tierra con una fuerza que no venía de los músculos, sino del alma. La mañana era silenciosa, salvo por el sonido húmedo de la tierra partiéndose. Los muchachos, desde lejos, la observaban como si fueran testigos de un rito sagrado. El sol comenzaba a calentar la escena con un brillo dorado. Y Mariela sintió que estaba sembrándose a sí misma. Enterrando lo viejo. Naciendo otra vez. Los muchachos se acercaron despacio, con los rostros marcados por un respeto que ya no era fingido. ¿Necesita ayuda, mamá?, preguntó el mayor, con voz temblorosa. Mariela lo miró y asintió apenas. Los jóvenes tomaron palas, cubetas y herramientas, colocándose a su lado sin imposición. El olor a sudor mezclado con tierra húmeda se convirtió en un perfume nuevo para la hacienda. Mariela dirigía con gestos firmes, segura, natural. Hilario observaba desde atrás, sintiendo cómo ese nuevo orden lo dejaba desnudo, sin máscaras. El campo entero parecía mirar aquella escena. Y el viento soplaba como quien aplaude. Hilario finalmente se acercó, arrastrando sus sombras. Su rostro tenía líneas nuevas, marcas de culpa y cansancio. Se paró frente a Mariela y tragó hondo. «Quiero trabajar contigo», dijo, sin titubeos. Ella no respondió de inmediato. Clavó la pala, limpió sus manos en la falda y lo miró directo. El viento movió su cabello lleno de polvo. «No necesito que trabajes conmigo, necesito que trabajes bien». Hilario bajó la cabeza, aceptando la verdad. Y dio un paso al frente, tomando una pala con manos temblorosas. A su lado, Mariela no retrocedió. Era el primer día de un orden nuevo. La mañana avanzó con un ritmo intenso. El sol calentaba la piel, sacando gotas de sudor que recorrían la frente de todos. La tierra se abría en surcos firmes, profundos, llenos de esperanza. El olor a campo vivo se mezclaba con la respiración agitada. Mariela movía sus brazos con una precisión casi ritual. Cada movimiento suyo era ejemplo. Cada mirada, una guía. Los muchachos la imitaban. Hilario la seguía. Y el campo parecía callar para escuchar su fuerza. Era un día normal, pero en su interior estaba naciendo una vida nueva. Y ella lo sabía. A media tarde, una carreta apareció en el camino polvoriento. El sonido de las ruedas sobre la tierra seca llamó la atención de todos. Tomasa bajó de la carreta, acompañada por un hombre desconocido, vestido con ropa sencilla pero limpia. El aire olía a distancia, a viaje, a noticias. Mariela frunció el ceño, limpiándose las manos en el delantal. El hombre saludó con respeto y le tendió un sobre. «Esto viene del juzgado del pueblo», dijo con voz seria. Mariela sintió que el corazón se le detenía un instante. El viento sopló más fuerte. Y el silencio se volvió expectante. Con manos lentas, Mariela abrió el sobre. El papel tenía olor a tinta fresca y polvo de archivo. Su mirada recorrió las líneas despacio. Era un documento legal. Una confirmación. Un reconocimiento. El terreno que su abuelo quiso dejarle, ahora era oficialmente suyo. El hombre lo había logrado gracias a un registro viejo que Tomasa conservaba desde hacía años. Hilario se quedó rígido, con la culpa hundiéndole los ojos. Los muchachos contuvieron el aliento. Mariela sintió el peso de la justicia caer sobre su pecho como una bendición. Y una lágrima, solo una, se deslizó por su mejilla. Tomasa le puso una mano en el hombro, suave, cálida.
La verdad tarda, pero llega, murmuró. Mariela cerró los ojos un instante, dejando que el viento secara la lágrima. Luego levantó el documento frente a todos. Esta tierra es mía, dijo con voz firme. Nadie la contradijo. Nadie se movió. Hilario dio un paso al frente. Perdóname, dijo con voz quebrada. Te quité lo que era tuyo. Mariela lo observó largo rato. El olor a tierra caliente llenaba el aire. Ella sintió que una vida entera pasaba entre sus miradas. Y habló sin suavidad, no me lo quitaste, solo lo tardaste. El viento sopló con fuerza, levantando polvo alrededor de ellos. Los muchachos se acercaron, rodeándola. Un silencio profundo los envolvió, como si el campo estuviera presenciando una ceremonia antigua. Mariela miró el documento, luego la tierra, luego sus manos. Todas marcadas por trabajo, dolor y resistencia. Pero también por fuerza. Aquí voy a sembrar mi futuro, dijo. Y la frase sonó como un decreto sagrado. Hilario bajó la cabeza, derrotado pero agradecido. Los muchachos asintieron con solemnidad. Y Mariela sintió que la justicia finalmente tenía forma. El trabajo continuó al atardecer, pero con un aire distinto. Los surcos ya no eran de esfuerzo, eran de promesa. El cielo se pintó de naranja ardiente, reflejando un brillo casi místico sobre la tierra. Los grillos comenzaron a cantar temprano, como si quisieran acompañar el renacimiento. Mariela respiró hondo, sintiendo como su cuerpo grande, siempre juzgado, se había convertido en símbolo de fuerza. Sus manos temblaron apenas, no de cansancio, sino de emoción. Y su corazón latió con una dignidad nueva. Cuando la noche cayó, Mariela se sentó bajo el mezquite grande, la sombra fiel de toda su vida. El tronco olía a savia, a historia, a resistencia vieja. Hilario y los muchachos se quedaron a distancia, respetando su espacio. Ella levantó la vista al cielo lleno de estrellas. Y sintió algo profundo, esa vida, tan dura, tan cruel, también había sido la que la hizo fuerte. La humillación la templó. El fuego la reveló. La tierra la reclamó. Y ahora, finalmente, ella pertenecía a sí misma. La enseñanza brilló en su pecho como una luz silenciosa. El valor verdadero no nace del cuerpo que se tiene, sino de la dignidad que se sostiene, incluso cuando el mundo intenta quebrarla. Y así, bajo el cielo infinito del campo, Mariela renació. No desde el dolor, sino desde la verdad. La madrugada llegó silenciosa, como si el cielo quisiera no interrumpir el nuevo latido de la hacienda. Mariela abrió los ojos antes de que cantaran los gallos, sintiendo una serenidad que nunca había conocido. El aire olía a barro fresco, a madera húmeda, a campo listo para renacer. Afuera, la luz era tenue, suave, casi una caricia. Mariela se incorporó lentamente, dejando atrás la sombra vieja de tantas noches en vela. Su cuerpo grande se movió con firmeza, sin vergüenza, sin culpa. El silencio que siempre había sido castigo, ahora era compañía. Y en su pecho, una claridad brillaba sin miedo. Salió al patio y el viento la recibió con un gesto cálido, levantando pequeñas nubes de polvo dorado. Los gallos empezaron a cantar, pero sus voces ya no le parecían gritos de rutina, sino música. El sol asomaba por detrás del cerro, pintando la tierra con un color de esperanza temprana. Mariela sintió cómo su respiración se acompasaba con el campo, como si ambos fueran un solo corazón. El olor a pasto recién pisado la envolvió, evocando memorias antiguas. Todo lo vivido parecía acomodarse suavemente dentro de ella. Y la tierra, fiel testigo, parecía darle la bienvenida a su nueva vida. Los muchachos salieron temprano, en silencio, respetuosos, atentos. Sus miradas eran distintas, ya no había burla, ni desprecio, ni temor. Había un reconocimiento humilde que costó tragedias construir. Buenos días, mamá, dijeron, y esa palabra, que antes caía torpe, ahora fluía limpia.
Mariela los observó y vio en ellos no solo jóvenes endurecidos por el campo, sino hijos moldeados por el perdón. El viento movió el polvo a sus pies, formando un remolino pequeño. Hilario apareció después, más viejo, más humano, más quieto. Y en medio del patio, sin palabras, todos entendieron que había renacido un hogar. Mariela decidió caminar hasta el terreno que ahora era legalmente suyo. El camino estaba húmedo por el rocío, y las huellas de animales dejaban marcas frescas. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma dulce del mezquite floreciendo. Cada paso que daba parecía dejar atrás un mundo de humillaciones que ya no la definían. Los surcos que habían cavado el día anterior respiraban bajo el sol. Mariela tocó la tierra con la palma abierta, sintiendo la tibieza subirle por el brazo. Era suya. No solo por un papel, sino por destino, por lucha, por justicia. Y la tierra respondió con un susurro que solo ella escuchó. Hilario se acercó despacio, como quien no quiere lastimar el aire. Su sombra se proyectó larga sobre el terreno, pero ya no oscurecía nada. Mariela, dijo con voz baja, no sé si puedo cambiar lo suficiente, pero quiero intentarlo. Ella permaneció en silencio, mirando el horizonte. El olor a trigo seco se mezclaba con la respiración tensa del hombre. La vida me enseñó tarde, agregó él. Mariela levantó la vista. Y aunque no vio a un hombre perfecto, sí vio uno dispuesto a doblarse sin romperse, por primera vez. Ella asintió apenas. No prometió nada. Pero esa mínima señal bastó para arrancar un suspiro de alivio al viento. La tarde comenzó a calentar fuerte, llevando consigo un aire de trabajo y promesa. Los muchachos, sin que nadie lo pidiera, empezaron a traer agua para humedecer la tierra. El olor a cubetas mojadas y metal viejo llenó el aire. Mariela coordinaba todo, con voz clara, segura, nacida del fuego y del silencio. Hilario trabajó a su lado sin quejarse, sin levantar la voz, sin imponer. La hacienda parecía respirar mejor, más liviana, más justa. El sol iluminaba la escena con un brillo de renacimiento. Y Mariela comprendió que no había solo cambiado su vida, había cambiado el rumbo de todos. Al caer la tarde, Mariela decidió descansar bajo el mezquite grande. La sombra fresca la envolvió como un abrazo antiguo. El tronco olía a resina, a tiempo, a historias guardadas. Hilario llegó después, pero se sentó lejos, respetando su espacio. Los muchachos se quedaron aún más lejos, en silencio. Mariela respiró hondo, dejando que el aire tibio de la tarde le aflojara los hombros. Sentía su cuerpo grande como una montaña tranquila, no como un peso. Y las cicatrices internas, aunque dolían, ya no gobernaban. La dignidad se había asentado como raíz profunda en su pecho. El cielo comenzó a teñirse de naranja, encendiendo los bordes de las nubes como brasas vivas. Los grillos empezaron a cantar, marcando el inicio del descanso. El olor a leña quemada llegó desde la cocina, mezclándose con el aroma vegetal del campo. Mariela cerró los ojos y escuchó los sonidos del lugar, caballos resoplando, gallinas buscando sombra, hojas moviéndose con el viento. Todo parecía en armonía. Y ella, por fin, también. Ya no había miedo. Ya no había vergüenza. Solo un agradecimiento silencioso que le llenaba el alma. Recordó entonces su abuelo, su voz ronca contándole que la tierra siempre devuelve lo que se le entrega. La tierra no olvida, decía él. Mariela sonrió apenas. Durante años había entregado lágrimas, sufrimiento, silencio, humillación. Y ahora la tierra le devolvía algo distinto, justicia, respeto, renacimiento. Se preguntó si él estaría orgulloso. Tal vez sí. Tal vez siempre supo que ella iba a crecer desde el dolor como un árbol desde una grieta. El mezquite crujió suavemente, como respondiendo a sus pensamientos. Y Mariela sintió una paz que jamás había vivido. Cuando la noche terminó de caer, la hacienda quedó envuelta en un manto de estrellas brillantes. El aire olía a campo fresco, a promesa nocturna,
a vida nueva. Mariela se levantó del mezquite con movimientos lentos, sintiendo la firmeza de sus pies sobre la tierra. Los muchachos se acercaron para acompañarla de regreso a casa. Hilario abrió la puerta sin hacer ruido. Mariela entró en silencio, pero ya no era la misma que tantas veces cruzó ese umbral herida. Ahora era fuerte, completa, dueña de sí. Esa noche, acostada en su cama, Mariela escuchó la respiración profunda del campo. Y comprendió que la tragedia que vivió no había sido un castigo, sino una forja. Las humillaciones la habían moldeado. El fuego la había limpiado. El toro la había probado. La tierra la había llamado. Y ella había respondido. Con lágrimas, con fuerza, con dignidad. Ahora sabía algo que nunca nadie le dijo: su valor no estaba en su cuerpo, ni en la mirada ajena, ni en la voz que la juzgaba. Su valor estaba en la mujer que resistió sin dejar de ser ella. La enseñanza final se formó en su pecho como un latido nuevo, profundo, luminoso. La verdadera belleza de una mujer nace cuando decide no pedir permiso para existir. Mariela cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en su vida, se sintió libre. Libre de la burla. Libre del miedo. Libre para renacer todas las veces que fuera necesario. Y así, bajo el cielo inmenso del campo, la mujer que un día fue humillada, se convirtió en leyenda.